En nombre de la Secretaría de Cultura de Baja California, les damos la bienvenida. Tenemos otra vez como invitado especial, que es el invitado del mes, Manuel Aguilar Mora, en la presentación de su libro, que es El escándalo del Estado. Manuel, por favor, vamos a iniciar con el primer libro, que es parte de lo que vimos la semana pasada, y vamos a continuar esta semana para entrar a la segunda parte del libro la semana próxima. Por favor. Gracias, Jorge. En efecto, como dice Jorge, mi libro está integrado por dos libros. Son dos libros en uno. La primera parte del libro, que es la que vamos a ver hoy y que empezamos a ver el lunes pasado, es una parte dedicada a la teoría del Estado marxista, en especial planteando su derivación en su concepción de la teoría de la dictadura del hombre fuerte, que en las épocas de Marx y de Engels que analiza el libro, porque a Marx y a Engels le tocaron vivir las épocas del siglo XIX, fueron las épocas de los regímenes bonapartistas, que se llamaron bonapartistas, de acuerdo a la tradición que había impuesto el primer emperador bonapartista, Napoleón I, directa consecuencia de la Revolución Francesa. Sus herederos, y en especial Luis Bonaparte, el emperador que después se hizo el Napoleón III, fue digamos, la experiencia directa que Marx fue testigo de ella, porque ella fue producto de la crisis que se produjo en 1848 en Francia, en la que participó Marx. Entonces, el análisis que hace Marx en su libro Luis Bonaparte, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, es un libro extraordinario que tuvo varias secuelas. Primero, una primera versión que se publicó con el nombre de La lucha de clases en Francia, que es una especie de libro previo al de Luis Bonaparte, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, y después una secuela que se escribió 20 años después, cuando la caída del régimen de Napoleón III produjo la crisis que a su vez tuvo como consecuencia el surgimiento de la Comuna de París. La Comuna de París como la primera experiencia en donde una revolución obrera toma el gobierno, en el caso de la Comuna, de una ciudad muy importante que era pues París, ¿no? Ya era una ciudad capital europea fundamental, junto con Londres, junto con Roma. Entonces, esta teorización que Marx hace de la dictadura de un hombre fuerte es muy importante actualmente, porque en el siglo XX hemos visto y estamos viendo en este momento muchos ejemplos de gobiernos fuertes que tienen todas las características que Marx estudió y analizó en esos libros famosísimos, donde surgió el concepto de bonapartismo. Ya expliqué por qué, porque Napoleón Bonaparte fue el modelo, el primer emperador francés, consecuencia de la Revolución Francesa, fue el modelo que tomó su sobrino en 1851 en Francia, y después Marx y Engels expandieron esa categoría para aplicarla a Alemania de Bismarck y después a otros ejemplos de gobiernos fuertes que en el siglo XX, como he dicho, se han proliferado. Es más, en el siglo XX ese régimen de hombre fuerte evolucionó aún más extremadamente fuerte, se convirtió un nuevo sistema de régimen fuerte que apareció con motivo de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, con la aparición del fascismo en Italia y después en Alemania.
Pero tanto el fascismo como el bonapartismo, que están muy vinculados, tienen características muy parecidas. Por supuesto, el fascismo es diferente al bonapartismo. Por supuesto que es mucho más claramente un régimen totalitario. El bonapartismo no llega a ser totalitario, pero el régimen bonapartista puede ser previo a un fascismo y viceversa. Un fascismo ya maduro puede evolucionar al bonapartismo. El caso más ejemplar de esta evolución es el de Hitler, el fascismo de Hitler. El fascismo de Hitler empezó como un movimiento de la calle, un movimiento de los desempleados, de los pequeños burgueses pauperizados por la guerra, los pequeños burgueses que no estaban de acuerdo con los trabajadores, pero tampoco eran burgueses. Esa masa totalmente gris, plebeya, que había dejado la guerra mundial indefensa, sin trabajo, sin perspectivas, que fue el caldo de cultivo de la pequeña burguesía que se unió al fascismo en Italia y después en Alemania, y eran movimientos que parecían revolucionarios porque tenían movimientos en las calles, habían guardias que se consideraban soldados paramilitares de estos grupos fascistas en Italia, en Alemania y en otros países europeos. Y Hitler ahí comenzó su tarea, su carrera política. Era un clásico fascista, pero cuando llega al poder, Hitler es tan poderoso que en los primeros años, inmediatamente, comienza a purgar a sus propios partidarios que consideraban que realmente Hitler iba a ser el líder de una revolución. Y ya en el poder, Hitler se aburguesa, se hace bonapartista y ya cuando estalla la guerra en 39-40, su característica de fascista, que sigue manteniendo, por supuesto, y la estructura de su partido y del Estado, sin embargo, se va a adoptar rasgos claramente bonapartistas, porque ya Hitler no va a tener ningún tipo de reclamo, no le va a rendir cuentas a nadie, se va a ser un líder totalitario. Y en ese aspecto tiene elementos de bonapartismo. Es decir, el bonapartismo es un régimen que tiene un caudillo que trata de, y lo logra, por eso es Bonaparte, de independizarse de sus raíces sociales, de sus dependencias sociales, especialmente sus dependencias clasistas, que generalmente son muy turbias, muy grises, ni obreras, ni burguesas, sino más bien de la, digamos, población en medio que no tiene ninguna característica clasista definida y que está vinculada a lo que Marx en sus textos llamó el lumpen proletario. Es decir, lumpen es una palabra alemana que significa el proletario sucio, o sea, la plebe, los medios de vicio, los medios más delincuenciales, etcétera. Pero el Bonaparte surge de allí, pero se va independizando y llega a ser un dictador que no se considera que es representante de ninguna clase, que está por arriba de todos y se considera omnipotente y ejerce su dominio en forma dictatorial. Como les digo, en el siglo XX inclusive los fascistas llegaron a tener características bonapartistas. Esta situación es analizada en el marxismo porque para Marx ya de por sí el Estado tenía, desde la época en que todavía no existía el bonapartismo, ya tenía elementos el Estado burgués de una estructura que se desprende de la sociedad. De hecho, hay algunos teóricos que consideran que desde el punto de vista histórico, hasta podemos decir
que el cesarismo de la época romana tiene elementos de bonapartismo. Es posible, es posible. Ya los estudiosos, los eruditos pueden hacer investigaciones muy precisas y decir eso. Pero no lo Gramsci veamos le llama tan... cesarismo al bonapartismo, ¿no? Exactamente, exactamente, Jorge. Gramsci utiliza la categoría cesarismo para nombrar lo que los marxistas como Lenin, como Rosa Luxemburgo, como Trotsky llamaban bonapartismo. Gramsci utiliza la palabra cesarismo. Ahí está un ejemplo de cómo un marxista tan erudito, tan profundo como Gramsci tomó la palabra cesarismo para identificarla, para hacerla una palabra que podía ser símil de bonapartismo. Pero bien, aparte de la discusión semántica, si es correcto o no eso, lo cierto es que, en efecto, el bonapartismo es un síndrome, es un virus típico de la estructura del Estado burgués. Los presidentes más constitucionales, más vinculados a parlamentos, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo tremendo con lo que está pasando en Estados Unidos. Trump es un clásico ejemplo de un pre-Bonaparte que no ha cristalizado y creo yo que no va a cristalizar porque seguramente va a ser derrotado el 3 de noviembre. Pero las cosas que ha hecho durante los últimos meses, digamos, prácticamente durante toda su presidencia, han sido cuestiones típicas de un ejemplo de un pre-Bonaparte, sino claramente un Bonaparte. Últimamente, inclusive con motivo de las protestas de los negros que se dieron con motivo del asesinato de George Floyd en Minnesota en mayo, se vio claramente cómo las protestas en contra de la muerte de Floyd, de los negros, pero no solamente de los negros, no solamente de los afroamericanos. En esta ocasión, los afroamericanos fueron acompañados por muchos blancos, muchos asiáticos, muchos latinos. No fueron protestas solamente de afroamericanos, fueron protestas de la base popular, harta de la brutalidad policíaca de Estados Unidos, que en miles, en millones, se manifestó de mayo hasta un mes después, prácticamente un mes, hubo manifestaciones en Estados Unidos. En esta ocasión, Trump reaccionó clásicamente como un pre-Bonaparte. Acuérdense ustedes cómo el Trump planteó que los supremacistas blancos tenían toda la razón en oponerse a las protestas de los que estaban realizando las manifestaciones en contra de la brutalidad policíaca. Victoria, ¿quieres hablar? ¿Quieres decirme alguna cosa? Un brevísimo comentario Dime. apoyando lo que dice respecto al bonapartismo y a Trump, que justo en el libro, en un apartado, señala que gran parte del fenómeno bonapartista, de la tendencia, tiene que ver con que las clases populares permiten también, ante amenazas de clases populares, se permite ese espacio para el libre desarrollo del capitalismo. Entonces, creo que esa es también otra señal de la agenda, por ejemplo, de Trump, la acumulación de capital, ganancias, riquezas, etcétera, y el caos político, ¿no? De lo que está diciendo justamente de clases populares, especialmente el proletariado, que es gran parte de lo que hemos visto de las marchas de George Floyd. Entonces, apoyando eso mismo que menciona en el mismo libro. Así es, Victoria. Mira, lo que acabas de decir es muy importante porque, como ya dije e insisto, la experiencia fascista no es una experiencia que fue estudiada por Marx y por Engels porque no existió el fascismo en el siglo XIX, cuando ellos vivieron. Pero la concepción del bonapartismo que ellos describen y teorizan en sus textos, tanto de Marx sobre Francia, sobre las luchas de clases en Francia, como de Engels en sus textos sobre la lucha de clases en otros países, especialmente
en Alemania de Bismarck, en donde claramente Engels considera como una experiencia bonapartista la de Bismarck en Alemania. Tanto Marx como Engels señalan claramente cómo este sistema, este régimen, este virus bonapartista es producto precisamente de que los grupos burgueses, cuando hay un movimiento revolucionario que los pone en jaque o que los desafía, como había pasado en Francia en 1848 con la revolución de París y de Francia en general, que vio surgir por primera vez fuerzas obreras muy importantes que desafiaban al capitalismo de esa época. En efecto, esa desorientación, ese miedo, esa confusión que produce en la burguesía, en todos los sectores de la burguesía, tales situaciones, tiene como consecuencia el fraccionamiento político de la burguesía. Es decir, la burguesía se divide, se confunde, sus partidos se pelean entre sí claramente, los liberales contra los conservadores, los que están en favor de una dinastía contra los que están en favor de la república. Inclusive los socialdemócratas que surgieron, precisamente los socialdemócratas surgieron en esa época en Europa, en las revoluciones del 48, con los grupos más conservadores también se dividen. Es decir, Marx dice, cuando la propia burguesía no define cuál va a ser su forma de gobierno claramente burguesa, compartida por todos los sectores, y al revés de esto, se convierte en una clase dominante en constante pelea política entre los diferentes sectores, en que ningún partido burgués logra tener la hegemonía y la adhesión de una mayoría burguesa. Entonces es el momento en que puede surgir un caudillo por arriba de las facciones burguesas que políticamente va a expropiar a esas facciones burguesas al convertirse en un dictador, porque se va a convertir en un dictador, como lo hizo Luis Bonaparte en Francia en 51 y como lo hizo Hitler en Alemania en los años 30, ya como fascista. Ya expliqué que no es lo mismo el fascismo que el bonapartismo, pero hay elementos bonapartistas en el fascismo. El propio dictador, Luis Bonaparte, lo estudió Marx en su libro sobre Francia, se convierte en un dictador, en un emperador que inclusive se enfrenta a los grupos burgueses y se apoya en la pugna que hay entre estos grupos burgueses para sobresalir por arriba de ellos. Entonces, el Bonaparte es un dirigente que se concibe como un caudillo por arriba de las pugnas burguesas y también las pugnas de clase, por supuesto, las pugnas de la clase obrera con la burguesía y en general las pugnas sociales. De hecho, la sociedad burguesa, en su forma más clásica, es una sociedad de lucha, es una sociedad en que los diferentes sectores están en completa lucha, en compleja lucha, en constante lucha, y entonces la sociedad burguesa es una sociedad cuyas características más esenciales la hacen muy inestable. Entonces, son características que son semillas, son embriones para que surjan este tipo de gobiernos que fueron definidos como bonapartistas en el siglo XIX y que después en el siglo XX, con la exacerbación de la lucha de clases que mostró la posguerra, la primera posguerra mundial de 1919-20, con el triunfo de la Revolución Rusa, con el triunfo de los bolcheviques en Rusia y después con
los procesos revolucionarios que surgieron en Alemania, en Francia, en otras partes, obviamente trajeron como consecuencia el surgimiento de hombres fuertes, ya inclusive fascistas. Sí, a ver, Victoria, ¿qué querías decirme? Sino algo breve, es que me parece interesante que en el libro habla justamente como la burguesía no nada más lucha contra clases subordinadas, sino contra sí misma, lo mismo que está diciendo, porque está directamente, digamos, depende de los medios de producción, depende de las relaciones de poder, de los cambios del mercado, ¿no? Contrario a otras clases, y por lo tanto la propiedad privada y compite entre sí misma. Eso me parece algo muy interesante porque es la antesala de una gran conversación que abre en el texto respecto a la burguesía. Exactamente, Victoria, exactamente. Es una de las características más importantes que definen la concepción de la burguesía en el marxismo. Sí, la concepción de la burguesía en el marxismo es una, eh, digamos, concepción muy franca, muy cruda, podríamos decir inclusive, porque claramente en el marxismo se define la burguesía como una clase egoísta no solamente con respecto a los trabajadores y a los que explota, a los sectores explotadores, sino egoísta consigo misma, como ya se dijo. Es decir, su tarea del burgués particular, de los grupos burgueses particulares, su, su oficio, su vocación es conseguir la mayor ganancia para ellos mismos, conseguir que su negocio sea beneficioso y que sus ganancias sean las mejores, las más abundantes. Eh, como burgués personal, como individuo burgués, esta clase está compuesta por entidades egoístas, individualistas, cuya vida está dedicada a ganar un capital, a acumular un capital. Y eso les ocupa todo el tiempo. Es una clase que tiende a ser apolítica, no una clase que le interese gobernar. Es una clase que le interesa acumular capital, que le interesa enriquecerse. Esa es la razón de ser de la burguesía, especialmente de sus entidades individuales que la componen como clase. Y esto trae como consecuencia que estos estados que, que responden a los intereses de la burguesía son estados en los que los encargados de estos estados a veces no son burgueses, a veces son personas que no tienen nada de burgueses y que pueden ser inclusive pillos redomados. Y obviamente el caldo de cultivo para demagogos, para caudillos antidemocráticos, caudillos autoritarios, en general políticos que no tienen ningún tipo de respeto, incluso por los derechos burgueses, aunque su tarea, la tarea de los representantes de la burguesía en el Estado burgués, su tarea es garantizar que los burgueses van a estar asegurados en su tarea fundamental de acumular capital. En este aspecto, lo que se mencionó es correcto. La tarea fundamental del Estado capitalista, del Estado burgués, es dar las condiciones más favorables para que se realice la acumulación de capital. Y como el capital en la sociedad burguesa es una concepción, es una categoría que en la realidad está compuesta por capitales, o sea,
es el Estado burgués una estructura política determinante y determinada a proteger, asegurar la acumulación de capitales y su competencia, dentro de la cual obviamente acaban siendo más favorables. En esa competencia acaba siendo más favorable a los capitales más fuertes. Y básicamente, finalmente, el capital más importante va a acabar siendo el hegemónico también en la sociedad política. Y vemos también cómo en los países en donde existe ese caudillo rápidamente evoluciona y se convierte en un padrino, en un favorecedor de los capitalistas más ricos, obviamente. Pasó con Mussolini, pasó con Hitler y ha pasado con los nuevos hombres fuertes de esta época en América Latina, en Asia, en África, etc. Es decir, evidentemente, lo que determina en última instancia el régimen bonapartista en una sociedad capitalista es la evolución del capitalismo. Pero el síndrome bonapartista puede existir también en una sociedad que ya no es capitalista. Y por eso es que la contribución que hicieron, que hizo Trotsky cuando comenzó su lucha contra el estalinismo en la Unión Soviética, fue una contribución que ha tenido una gran herencia, ha sido muy rica su herencia, porque él comenzó a plantear cómo la degeneración, la descomposición de la Revolución Rusa, que trajo como consecuencia su burocratización y su evolución en una dictadura totalitaria encabezada por Stalin, esta evolución y esta dictadura totalitaria tuvo muchos elementos que la hacían muy similar a un bonapartismo, en este caso soviético, en este caso no burgués, un bonapartismo que no era burgués, porque la Unión Soviética, cuando Stalin surge, no era un país capitalista, era un país que había tenido una revolución socialista, que se había quedado aislada, que se había quedado atrasada, en medio de un cerco imperialista que la hostigaba, que la violentaba y que el conjunto de fenómenos que se produjeron con motivo de esta situación trajo como consecuencia su decrepitud, su evolución, su decadencia en un régimen que no era nada socialista, era un régimen de una burocracia privilegiada que abandonó, por supuesto, todos los ideales que la revolución bolchevique había planteado en un inicio para realizar el comunismo, para realizar el socialismo. Y ese bonapartismo soviético, según Trotsky, o se eliminaba en una revolución de nuevo obrera que los quitara a los burócratas del poder, o esa burocracia que surgió con el estalinismo iba a acabar restaurando el capitalismo en la Unión Soviética. Y es lo que vimos en la Unión Soviética. La Unión Soviética cayó, se restauró el capitalismo y esa burocracia fue la que dio los Yeltsins, la que ha dado el Putin que hemos visto. El Putin había sido agente de la policía secreta soviética. Y Lukashenko, en este momento en Bielorrusia, ¿quién era Lukashenko? Lukashenko era un burócrata soviético en la época de la Unión Soviética. Y ahora está siendo el jefe de Bielorrusia, implantando un régimen neoliberal, un régimen que quiere plantear la restauración del capitalismo en Bielorrusia, como lo hizo Putin y Yeltsin en Rusia, y como lo hicieron los ucranianos en Ucrania y en las demás repúblicas
que anteriormente eran soviéticas y que ahora son restauradoras del capitalismo. Podemos decir que... Manuel, Dime. yo quería participar sobre algo y más bien preguntar, ¿no? Para que profundizaras al respecto, ¿no? Sobre la pretendida autonomía estatal, y donde se idealiza el Estado, que es parte de lo que dice Tocqueville, de que el Estado es patrón de todo hombre. Eso por un lado. Y segunda parte, sobre el Estado, ya que el Estado garantiza las condiciones que permiten la reproducción de las relaciones sociales de producción, o sea, que fue algo de lo que tocaste ahorita. Y la segunda tesis sobre Feuerbach, de que cualquier estudio que no conduzca precisamente a un cambio social, cualquier estudio social que no lleve a un cambio social, no queda más que dentro de la escolástica, dentro de la academia. Ya. Bueno, mira, la teoría del bonapartismo tiene un fundamento en una concepción, como ya dije antes, de la concepción marxista del Estado como una superestructura de la sociedad que tiene una dinámica propia como tal. La concepción marxista del Estado es materialista. Ya lo dije antes, tanto el lunes pasado como ahora lo repito. A diferencia de Hegel, Marx invierte la fórmula de sociedad-estado, estado-sociedad. Para Hegel, el Estado era lo fundamental. El Estado era la culminación de la sociedad. El Estado era la razón misma de la sociedad. Las civilizaciones eran el Estado. Antes del Estado no había habido civilizaciones. Antes del Estado no había habido nada. El Estado es lo que representa la culminación de la evolución para Hegel era el espíritu, la idea, la razón de ser de la existencia misma. Y para Hegel, la sociedad estaba subordinada al Estado, de hecho determinada por el Estado. Este concepto totalitario del Estado, que Hegel teoriza en sus libros, Marx lo critica debido a que es un hombre que vive después de Hegel, para empezar, y comía de la sociedad capitalista, comienza a tener una evolución. Además, Marx va a Francia, ve la revolución, participa en la revolución. Hegel nunca salió de Alemania, Hegel nunca salió de las universidades. Es decir, Marx en su evolución ideológica es un hombre que aprende filosofía y se hace erudito como hegeliano. Él es un hegeliano. Como joven era un hegeliano. Era un joven hegeliano. Y por supuesto, se chutó todos los libros, bueno, la gran parte de los libros de Hegel. Estudiaba como verdaderamente como el genio que iba a ser, ¿no? Desde jovencito, Marx era un gran lector y se echaba los textos de Hegel como si fueran textos de Ríos aquí en México, ¿no? Para empezar. Pero, en fin, él estudió Hegel y se volvió hegeliano. Pero en su práctica y en su momento histórico, se da cuenta que la concepción de Estado no resiste la verdad, no resiste la realidad. Y entonces, agarrando la teoría de Hegel, dice, tiene razón Hegel de que el Estado y la sociedad están íntimamente vinculados, pero la situación debe ser invertida. Es primero la sociedad y después el Estado. Es primero la existencia de relaciones sociales y por supuesto que ha habido sociedad antes de que
Y por supuesto que antes de que hubiera Estado ya había sociedad, por supuesto. De ahí la concepción de Marx y de Engels del comunismo primitivo. El comunismo primitivo era una sociedad sin Estado, pero era una sociedad, existía como sociedad. No, los hombres primitivos desde un principio constituyeron la sociedad humana. En eso se diferenciaron de sus matrices de la naturaleza. En eso se diferenciaron de los animales. El hombre ya es un animal, pero también es un hombre. Es un Homo sapiens. Es un animal, como decían los griegos, un animal social, un animal político. Zoon politikon. Entonces, Marx invierte la mancuerna de sociedad y Estado que va a surgir a partir de la sociedad. Pero la raíz de los estados están en la sociedad. No es como decía Hegel, que el Estado produce la sociedad, el Estado identifica la sociedad, el Estado forma, constituye, conforma la sociedad. No, es al revés, según Marx. Es la sociedad la que conforma, la que constituye, la que cuyas raíces explican. Sí, dice Marx, así es, pero al mismo tiempo, dice Marx, el conflicto social, la lucha social, es la que permite el surgimiento del Estado. El comunismo primitivo no necesitaba Estado porque no había conflicto social, era comunismo primitivo. Cuando surgen las clases, comienzan las luchas de clases, porque hay clases oprimidas y clases opresoras, hay clases dominantes y hay clases dominadas. Las clases sociales, para Marx, que son surgimiento del propio proceso social, son las responsables por su lucha del surgimiento del Estado, porque el Estado se convierte en un intento que la sociedad produce, una consecuencia social de que el conflicto social, el conflicto que produce la lucha de clases, no vaya a destruir la clase, no vaya a destruir la sociedad, perdón. Y entonces el ordenador social se convierte en el Estado. Algo que me interesa bastante es la diferencia entre sociedad política y sociedad civil, que es una concepción completamente burguesa de separación del Estado y sociedad, y cuál sería, por ejemplo, el planteamiento marxista de unidad entre los dos conceptos. Y la otra cosa es, en el caso de la sociedad burguesa, la superhegemonía del Estado, del Estado moderno. Sobre todo eso. Bueno, la primera parte de tu pregunta es muy interesante. En alemán, el término sociedad civil, el término equivalente al concepto de civil society en inglés y sociedad civil en español, el término equivalente a esta categoría fundamental de la filosofía, de la política, de la cultura moderna, en alemán es sociedad burguesa. El término, no existe la palabra civil. Sociedad burguesa se traduce al español como civil society, como sociedad social, y al inglés como civil society. O sea, aquí tienen ustedes aquí tienes claramente planteada por qué es tan importante el concepto de sociedad civil en Marx y por qué en efecto es tan crítico de ese concepto Marx.
porque Marx es alemán y entonces sabe que sociedad burguesa es la sociedad civil. Entonces, los marxistas no creo que podemos decirse, no creo que se pueda decir que despreciamos el término sociedad civil. No lo despreciamos. Pero es evidente que la concepción marxista de la sociedad civil no es la misma que la de los liberales. Evidentemente que la sociedad civil para los marxistas es la sociedad de la burguesía, es la sociedad de la lucha de clases, es la sociedad de los comerciantes, es la sociedad de todos los días, cotidiana, de la vida que transcurre con sus conflictos, con sus problemas, es la sociedad en que vivimos, esa es la sociedad civil. Y por supuesto, esa sociedad civil no puede vivir sin Estado. El Estado es la categoría que complementa a la sociedad civil. El Estado es el concepto político, social, es el concepto y es la realidad que explica en última instancia la sociedad civil. Por eso es imposible comprender el capitalismo sin los dos términos, sin los dos conceptos. El capitalismo es sociedad civil, o sea, sociedad burguesa y Estado. Es en el capital, es en el socialismo en donde, según la concepción teórica, al desaparecer las clases, va a desaparecer la sociedad civil y va a desaparecer el Estado. O sea, es evidente que es muy lógica la concepción teórica que tiene Marx y Engels sobre la cuestión. Sociedad burguesa es la sociedad de clase de la etapa moderna. Evidentemente no había sociedad burguesa en la época feudal, no había sociedad burguesa durante el esclavismo. Es la sociedad burguesa la característica ya de la sociedad en donde el capitalismo va a ser el factor hegemónico. Entonces, lo que podemos decir es que sociedad civil es algo que... ¿Me quieres decir algo? Bueno, yo quería comentar algo. De hecho, esta parte que menciona del cómo se mira el Estado en esta sociedad civil, que pues, se traduce como la sociedad burguesa. De hecho, me gusta cómo lo menciona en el libro, que el Estado no se encarga precisamente de oprimir a las clases proletarias, sino más bien que se encarga de mantener el statu quo para las clases dominantes, para las clases burguesas. Y precisamente eso también es lo que habíamos visto pues anteriormente con cómo Engels teoriza esto sobre el Estado, de cómo sirve como un mediador entre las clases, pues para preservar el Estado mismo. Así es, Víctor. Miren, es el dicho de Engels, que yo escribo, perdón, miren, en la página 234, yo tengo una cita de Engels muy esclarecedora, que sintetiza muy elocuentemente lo que significa esa concepción del Estado mediador que tiene en la sociedad burguesa el bonapartismo. Lo voy a leer textualmente, no todo el párrafo porque es largo, pero sí algunas oraciones, algunas frases. Sobre todo esta primera frase.
esta primera frase que es de una elocuencia ensordecedora, ¿no? Dice Engels, el bonapartismo es, en efecto, la verdadera religión de la burguesía moderna. El bonapartismo es, en efecto, la verdadera religión de la burguesía moderna. Fíjense nada más qué palabras. Cada vez se ve y se me revela más claramente que la burguesía no está hecha para gobernar ni dominar por sí misma y que por lo tanto allí donde una oligarquía no puede asumir la guía del Estado y de la sociedad, el interés de la burguesía, entonces la oligarquía, a cambio de una buena paga, como aquí en Inglaterra pasa, una semidictadura bonapartista es la forma normal que tiene la burguesía para que se controle el Estado. Es decir, Engels está diciendo claramente cómo en Inglaterra, el país capitalista más avanzado, más desarrollado de su época, era un país cuyo Estado no era gobernado, no era dominado, no era ocupado. El personal de ese Estado no era un personal burgués, era una oligarquía de antiguos nobles que inclusive siguen actualmente todavía. Ya no es tanto tal vez como en la época de Engels, pero evidentemente, ¿cómo se puede explicar que en Inglaterra siga habiendo una monarquía que tiene siglos de existencia? ¿Cómo es posible que la burguesía aceptó eso? Ahí está la razón. Son elementos bonapartistas ya muy residuales, muy claramente pequeños, los que todavía existen en ese tipo de gobiernos como el de Inglaterra, hoy todavía, porque como sabemos, allí está todavía reinando una reina Isabel II. Una cuestión importante a señalar también es la cuestión de la superhegemonía del Estado sobre el resto de la sociedad en cuanto al Estado moderno, como por ejemplo puede imponerse e incluso a la burguesía misma, pero para garantizar precisamente los intereses de la burguesía. Yo podría un ejemplo que sería el ejemplo en Sonora en 1976, cuando el Estado mexicano hace la expropiación de ciertas tierras y las reparte, y creo que era González Marcor, el gobernador, que hace una explicación bonapartista a la burguesía, casi como diciéndoles no sean tontos, que dice, las medidas que se tomaron es una pequeña concesión en la cual hemos hecho una concesión de tierras a los campesinos para evitar que surja esto en una revolución social y que ponga en peligro precisamente la forma de dominación, ¿no? Entonces, sobre eso me gustaría que ahondaras, ya que estás en el siglo XX. Claro que esto es casi final del siglo XX. Es 76 con Echeverría. Así es, así es. Y hay múltiples ejemplos de cómo esa vocación de la burguesía para dominar la cede, la delega en grupos políticos para que gobiernen en su nombre. Pero aquí quiero añadir algo muy importante que tanto Marx como Engels, pero sobre todo sus discípulos como Lenin, como Trotsky, enfatizaron. Esto no quiere decir que el Estado sea solamente mediador. El Estado es también represor.
y el bonapartismo, precisamente porque acaba siendo encarnado por un hombre fuerte, se convierte en un Estado autoritario. En un puño es un Estado que también se convierte en un Estado represor porque definitivamente en un puño concentra todo el poder autoritario y lo encarna un dictador, un hombre fuerte. Entonces, sí, adelante, Víctor. Enrique, Enrique. sí, gracias. Sí, precisamente eso es lo que ocurre, ¿no? Con el nacimiento, el surgimiento de este nuevo Estado mexicano, que pues ya para la entrada a la década de los 20 se juntan precisamente estas facciones revolucionarias y que al final de cuentas se deciden o entran como en esta negociación, donde al final deciden dejar las armas, pero designando entre ellos, pues, entre su camarilla política, quiénes serían los detentadores precisamente de este poder. Y es este poder otorgado hacia el Estado por estos grupos, bueno, por esta naciente burguesía, ¿no? Y también ver cómo este nuevo Estado que nace y se transforma pues, como el partido en el poder, pues el partido hegemónico, sigue sirviendo a los intereses de estos grupos pues, burgueses, ¿no? Así es, así es. Mira, la situación de enajenación que permea, que rodea, que chorrea la vida, la existencia misma de la sociedad burguesa, esta situación de enajenación permanente que está en el fundamento mismo de la sociedad burguesa, el hecho de que la plusvalía, es decir, el excedente que se le arranca a los trabajadores en la sociedad capitalista, que no se ve porque es una mercancía que entra al mercado y aparentemente cada trabajador que entregó su plusvalía recibió su salario y aparentemente fue un intercambio igualitario entre capital y trabajadores. Esa enajenación que está en el fondo de la sociedad burguesa, que está en el fundamento mismo de la existencia de la sociedad burguesa, se expande en toda la sociedad y abarca, por supuesto, la política. Y la política es el Estado. El Estado. Entonces, el carácter enajenante de la sociedad burguesa se representa en el Estado con esa concepción de que es el árbitro, es el factor conciliador de una sociedad conflictiva, que es el elemento que impide que la conflictividad social aniquile a la sociedad. Porque a veces las pugnas son tan fuertes entre los diferentes grupos y clases que el carácter violento de sus antagonismos pueden conducir a la liquidación de la sociedad. Entonces, esa apariencia de que el Estado es árbitro, que es mediador, que es conciliador, encarna perfectamente en el hombre fuerte que también adquiere características paternalistas, adquiere características de buen hombre, de hombre dedicado a
mirar por el destino de los pobres, es el encargado de que los pobres no sean descuidados, él es el encargado de que la sociedad no se desequilibre, es el encargado de equilibrar la sociedad, que no se incline mucho de un lado a expensas del otro. Este tipo de enajenación política, social, está inmerso en la misma existencia de la sociedad, en su razón de ser, es decir, la explotación de una clase por otra. En la sociedad burguesa esa explotación no se ve, la plusvalía no se ve, porque la plusvalía circula en el mercado como capital. Y según la ley, según la Constitución, según las leyes burguesas, hay un intercambio igualitario, un intercambio legal del salario del trabajador por el trabajo que debe entregar a cambio del salario al patrón. Esta enajenación se traslada a toda la sociedad. Ahí está el quid, ahí está la esencia, ahí está la razón de ser misma de la sociedad. Como toda sociedad de clase, en la época feudal los feudales, en la época esclavista los esclavistas, y así una clase es la que se apodera del excedente económico. Una clase es la que es dominante y explotadora de la clase que trabaja, que produce y que entrega el excedente de su trabajo a la clase explotadora dominante. Eso en el sistema capitalista no se ve tan claramente como en los sistemas anteriores, pero existe. Y por supuesto el Estado es una de las formas más típicas para engañar, para velar, para distorsionar, enajenar, la palabra es enajenar, esa realidad, pretendiendo que es un árbitro social. Y por lo tanto el bonapartismo cumple en ese aspecto su función muy claramente. Y así vemos cómo un Hitler era muy popular, un Mussolini era muy popular, Franco era muy popular. Y aquí en México los presidentes priistas eran muy populares y eran clásicos bonapartistas. López Mateos, para no hablar de Cárdenas, que era muy popular, en este caso, por razones más bien justas. Sí, sí. Manuel, hablas de la forma bonapartista y su apoyo de clase. Y el apoyo de clase precisamente es el tema que estás tocando, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso de Luis Bonaparte, fue la utilización fundamentalmente del campesinado. En el caso mexicano había dos pilares que eran precisamente el campesinado y el proletariado. Y bueno, y la otra cuestión que es importantísima, ¿no? El rol del ejército en el Estado bonapartista. Pues es fundamental, Jorge. Es fundamental porque el ejército viene a ser la encarnación del puño del hombre fuerte. Es evidente que es fundamental. Lo fue con Luis Bonaparte, lo fue después con Bismarck en Alemania y lo fue en el siglo XX con las experiencias bonapartistas, tanto las que se convirtieron después en fascistas como las que permanecieron como bonapartistas, por ejemplo, aquí en México. Aquí en México nunca fue el bonapartismo mexicano, nunca fue totalitario, nunca fue fascista. En México el bonapartismo mexicano que se instauró a raíz de la Revolución Mexicana que ya mencionó Enrique, nunca fue fascista. Siempre fue un bonapartismo, digamos, clásico, ¿no? Y tenía en el ejército su
apoyo fundamental de última instancia. En el ejército se realizaban las masacres, se realizaban las formas de represión más efectivas. También es un régimen policíaco. Tanto en el caso de Luis Bonaparte como en el caso de los bonapartistas en el siglo XX, se puede decir que tanto como el ejército, el bonapartismo y después el fascismo, pero sobre todo el bonapartismo, usa mucho la policía. Es un régimen policíaco. Es un régimen policíaco típico. En el caso de Hitler, la Gestapo es un ejemplo, ¿no? En el caso del bonapartismo soviético de Stalin, las policías políticas eran pues muy importantes, ¿no? La GPU, la NKVD, eran fundamentales para la dominación del Bonaparte en turno. Así que podemos decir que englobando todo, es fundamental el aparato militar y paramilitar del bonapartismo y por supuesto de los sistemas que evolucionan más allá del bonapartismo y que se convierten en fascistas. Entonces, es evidente pues que el ejército es fundamental, pero más que el ejército, las fuerzas militares, porque es muy importante la policía. La policía es muy importante para el régimen bonapartista. Se puede decir inclusive que es el instrumento más usado por el bonapartismo, el régimen policíaco. De espionaje, de represión en las calles, etcétera, ¿no? Más o menos esto se puede decir, Jorge. Y la otra cosa que me interesa tocar, que profundices un poco más, es sobre todo sobre el caso de los partidos políticos y las fracciones de clase, cómo se manifiestan en el Estado y cómo tienen importancia en cuanto a que el Estado puede permitir la competencia interburguesa. Bueno, en el estudio de Luis Bonaparte, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, de Marx, allí Marx ilustra muy precisamente cómo Luis Bonaparte llega al poder precisamente ante el caos, ante las pugnas internas que devastan a los grupos políticos burgueses, a los monarquistas contra los republicanos, a los de la dinastía Orleans contra los borbónicos, inclusive a los socialdemócratas ya vinculados a la clase obrera que también luchan en el Parlamento. Sí, esas luchas se expresan en el Parlamento, entre los diputados, las fracciones de los diputados. Allí Marx explica con claridad cómo la decadencia de la democracia entre los propios partidos burgueses, su decadencia y su degeneración en pugnas que hacen que su dominación sea ingobernable, sea imposible porque no se ponen de acuerdo. Eso fue lo que produjo el golpe de Estado de Luis Bonaparte, precisamente. O sea, el bonapartismo tiende a ser apartidista. El bonapartismo tiende a no utilizar, no expresarse a través de partidos. La democracia burguesa de partidos no es para nada ni favorable ni está identificada con el bonapartismo. En el caso de México, cuando lo veamos
el próximo lunes que vamos a vamos a adentrarnos a esto, aquí adelanto algo. En el caso de México, el PRI no era un partido burgués, era un partido corporativo pluriclasista. Había el sector obrero, había el sector campesino, había el sector de la popular, donde estaban comerciantes, militares, inclusive al principio había el sector militar. En un inicio, el partido oficial tuvo un sector militar. Entonces, el PRI no era un partido burgués típico, ni cuando nació, ni en su evolución. Nació como PNR, Partido Nacionalista Revolucionario. No, ese fue el abuelo del PRI. No era un partido burgués típico, porque, como digo, estaba compuesto por sectores, pluriclasista. Entonces, lo que puedo decirte, Jorge, es que la democracia burguesa no va con el bonapartismo. No puede asentarse en una democracia burguesa. Tiende a ser un régimen autoritario de partido único, ya sea de facto o de jure. En el caso del Priato, el régimen bonapartista era un régimen de partido único de facto, porque había partidos alrededor del PRI que eran simplemente comparsas, ¿no? Eran simplemente acompañantes para la fachada disque democrática que había en México. Pero pues, todo el mundo sabía que eran partidarios de Peleles. Sí, Jorge, sí. Sí, quisiera que Enrique tomara 2 a 3 minutos, ya bien para hacer alguna intervención o para hacer alguna pregunta. Adelante. Enrique, por favor. Pues bueno, por el momento creo que no, creo que tenemos todavía la próxima semana para adentrarnos más un poquito con esta cuestión del Estado mexicano del siglo XX, pero por lo pronto, pues me parece que pues va muy bien ahorita lo que estamos haciendo. Y pues nada más ahorita, bueno, como no tuve chance de conectarme la semana pasada, que se me hace un libro como muy didáctico, la manera en que está relacionando la teoría marxista del Estado, aplicándolo en este caso, al Estado mexicano, y pues explicando los ejemplos. Es un libro muy didáctico que sería muy bien que, como mencioné al inicio, lo pudieran volver a reeditar. Yo quisiera decir, Manuel, que el libro es tan importante como El proletariado sin cabeza de revueltas, y yo creo que es un libro que va a ser fundamental para la discusión entre los marxistas mexicanos. Gracias, Jorge. No es por nada, pero yo también opino lo mismo que tú. Pero como te digo, ahorita la situación crítica de las editoriales me hace muy difícil encontrar formas de publicarlo. Solamente que yo tenga el dinero para publicarlo, pero publicar un libro de más de 400 páginas es un pequeño capital, mínimo 100,000 pesos, mínimo 80, 90 mil pesos, mínimo, 1,000 ejemplares o 1,500 ejemplares, y eso si bien me va, ¿no? Y pues, como tú te puedes imaginar, estoy lejos de tener ese capital para publicarlo, ¿no? Entonces, yo sí estoy de acuerdo contigo. Sí, en efecto, este libro necesita ser de nuevo publicado con una introducción, escrita por mí o escrita por alguien, pero tiene que haber una introducción para ponerlo al día de la evolución. Hay que reconocer que ese libro se publicó en el 2000 y yo lo mandé a la imprenta en 1998. Se tardó bastante para ser publicado. Y hay que decir que fue muy premonitorio, ¿no? Porque ahí tú hablabas de la extensión precisamente del priismo en México y había mucha gente que decía, pero ¿cómo, no? O sea, después decían, hubo una entrada de Fox y se ve que hay un proceso en el cual el priismo está reviviendo. Y ahora es claro que el priismo ha terminado precisamente el cesto de la basura, ¿no? Exacto, exacto. Yo me equivoqué en
en ese prólogo que hice a la primera edición, me equivoqué porque lo escribí al principio de 2000 y yo pensaba que el PRI iba a ganar y así lo dije, pero me equivoqué. Ahí me equivoqué, pero no me equivoqué a largo plazo porque el PRI volvió. Entonces, sí me equivoqué al pensar que Fox iba a ser derrotado. Ahí sí me equivoqué, pues, y hay que reconocerlo, ¿no? Ahí está escrito, no puedo negarlo, está escrito, ¿no? Ahí me equivoqué, pero no me equivoqué a largo plazo porque en efecto el PRI no desapareció. Es más, de hecho el PRI fue el que le dio el jaque a este sistema de democracia burguesa, porque el régimen de Peña Nieto superó con creces al de Calderón y al de Fox. Fue el más corrupto, el más verdaderamente descompuesto de los tres El más regímenes. escandaloso. ¿Cómo? El más escandaloso. El más escandaloso, el escándalo del Estado, que por cierto, es una frase de Marx. Ya no sé si han visto ustedes, no sé si lo has visto todavía, pero es una frase de Marx. Ese título de mi libro está sacado de una frase de Marx. Y está citada, ¿eh? La Lo tiene citada cito, en el libro. sí, lo cito en un epígrafe de un capítulo. Lo cito. En efecto, Bueno, pues vamos a aprovechar para despedirnos y estar pendientes para la próxima semana. Manuel, de nuevo, muchas gracias. Enrique, gracias por tu participación. Victoria, gracias por tu participación también. Y nos vemos la semana próxima. Hasta luego. Adiós.